Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y amigos que en esta tarde están eh, conectándose al estudio que tendremos en esta noche a través de esta plataforma del Internet. Vamos a orar y así nos ponemos en las manos del Señor pidiendo que sea Él que me dirija con su Espíritu Santo para poder dar la enseñanza que corresponde a esta iglesia que vamos a estar tratando en esta tarde. Oramos, Padre Santo y Eterno. Te doy gloria, honra, poder y alabanza, Señor, porque en tu misericordia te dignaste, Señor, de sacarme del lodo cenagoso donde andaba y me hiciste tu Hijo, Señor, y aquí estoy delante de ti en esta tarde, Señor, para llevar este estudio, Señor, a tu pueblo, mi Dios. Permita que sea su Espíritu Santo, Señor, usando mi vida y que seas tú, mi Dios, que abras el entendimiento a cada uno de aquellos que se están conectando y los que aún después, Señor, que haya terminado esta clase, mi Dios, esto quedará grabado, Señor, y servirá para muchos, para honra y gloria suya, Señor. Permita, Señor, que en el nombre de Jesús, todo lo que hable en este lugar sea bajo la unción de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, amado Víctor. Esta es la última de las 7 iglesias que he estado tratando durante este tiempo que hemos estado en el tiempo de esta pandemia, perdón. Y nos toca ahora estudiar la última, la 7ª, que es la Odisea, la iglesia de la Odisea. Y la vamos a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14 al 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te reprendo y castigo a todo aquel que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la lectura que corresponde a esta 7ª iglesia. Como dije desde el principio, Dios te bendiga, María de los Santos, Jessica. Es una de las formas como Dios usa en esta escritura para poder tomar una fotografía de lo que nosotros somos y, como lo dije al principio, de una institución o de una iglesia. Y cuando hablo de iglesia, pues estamos hablando de nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces nos retrata, nos habla cómo es nuestro proceder, nuestra conducta, nuestra forma de actuar. Y esto era un remanente que había quedado, porque la iglesia había sido bastante perseguida en ese tiempo de inicio por los emperadores y habían sufrido mucho. Pero me llamó la atención que esta es la única vez que él se llama el amén. Y sabemos por la escritura que amén quiere decir así sea, o esto es verdad, es lo que se quiere decir cuando uno contesta un amén. Luego se dice el testigo fiel. Esto significa uno que está dispuesto a ir hasta la muerte, un testigo fiel.
El principio de la creación, Él con quien todo tuvo en su principio, según Juan 1:1, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de sí mismo en la introducción que hace a esta iglesia, la Odisea. Así que a manera de introducción, ¿verdad? La Odisea era una ciudad muy importante. Primeramente, era bien próspera, económicamente hablando, y era un centro comercial donde hay bancos, fábricas, pero en el año 17 antes de Cristo, un terremoto pues destruyó la ciudad y ahora pues es una pequeña población que hay ahí, aunque el gobierno pues de ese tiempo logró reestructurar una vez más, pero de veras el pueblo es pequeño, no es que sea un pueblo grande en esta localidad donde está la iglesia La Odisea. Así que aquí a manera como dije, de introducción, vamos a ver lo que el Señor hace, por qué la trata de esta manera la iglesia, excepto la que vimos anteriormente, que es la Filadelfia, que no recibe ninguna reprensión de parte de Dios. Pero en las otras 6 sí hay, y esta es bien fuerte también, la que viene, su condenación es fuerte. Y necesitamos prestar atención a esto para que entendamos cómo está mi vida con Dios, cómo está su vida con Dios, porque habla a los que somos nacidos de nuevo. Estas cartas hablan específicamente a las congregaciones, a las instituciones, para que veamos cómo estamos cimentados o cómo nos hemos formado en el conocimiento de la palabra. Y le dice, tienes obras, pero no fueron dignas de alabanza. Es tremendo porque a veces cuando confiamos en la obra, y justo anoche le decía a mi esposa, a veces nos dedicamos tanto tiempo a hacer la obra del Señor que nos olvidamos del dueño de la obra, y es importante que tengamos un balance en lo que es la obra y el dueño de la obra. Así que es fácil que se pueda ver el nivel espiritual cuando según la obra, conforme a lo que hagamos, ese es el nivel espiritual que hay en nuestras vidas. Y eso es lo que demuestra cuando verdaderamente pues la obra que hacemos la estamos valorando más que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que no es que no hagamos las obras, y lo he dicho anteriormente, el problema es que no podemos poner la confianza en la obra. Y justo le dije a mi amada esposa que eh, hemos estado en algunas instituciones donde se regala tanto, se hace una obra social bastante fuerte, pero nunca vi que una persona viniera a los pies de Cristo porque se les llevara esta comida. No es que dejemos de hacerlo, pero es que tenemos que nosotros como hijos de Dios saber que lo hacemos por la misericordia de Dios, no para ganar posiciones ni para tener beneficios delante de Dios. A Dios no lo podemos comprar con nada, solamente por fe es que nosotros le servimos al Señor. Así que nuestra relación para con Dios determina la clase de obras que podemos producir. Y eso es lo que nos hace diferentes. Una relación tibia para con Dios, eso es peligrosísimo. Présteme atención a lo que ahora vamos a estar viendo en esta carta que envía a la iglesia de la Odisea. Y es bien tremendo, es incómodo cuando uno trata con personas o con alguien que es de ese carácter tibio. Vamos a ver cuáles son las características que definen a una persona cuando es tibio o tibia en el área espiritual. La persona se puede pensar cómo va a reaccionar si hago esto o aquello. No sé si pueda contar con su apoyo o no. Se enoja de la nada. Esos son los que son tibios. Estoy hablando de las características de las personas que tienen esa tibieza espiritual. De nada se enojan. Cualquier cosa lo toman a mal. Perdón. Lo otro es, en esta característica de los tibios, es que se creen superiores a los demás, porque quieren cubrir esa falencia que hay con una reacción pensando que son superiores a los demás o mejores que los demás. Entonces necesitamos conocer
que nosotros no somos únicos en Dios. Dios no tiene favoritismos. Él es un Dios eh, justo. Entonces necesitamos conocer que Dios no tiene preferencia para nadie. A todos nos ve por igual. Entonces, pero el tibio quiere cubrir esa falencia, como dijo, de esa manera. Si es frío, ya se sabe que no se puede contar con su apoyo o aprobación. ¿Por qué frío? No le interesa nada. Luego, si es caliente, pues sí sabemos que hay una armonía de apoyo y a todo dice, sí, vamos, démosle manos a la obra y hacer el trabajo que se nos toque que hacer. Ese es el caliente, el que está activo, es lo que quiere decir. Pero como dije, el tibio es terrible. Si es caliente, como dije, sabemos que podemos contar con su apoyo, pero una relación tibia es repugnante no solamente aquí en nuestro medio, sino para con Dios también. Dios es, para Él es repugnante cuando una persona es de doble ánimo. Es terrible. La persona tibia tiene doble ánimo siempre. Te dice una cosa y hace otra cosa o no cumple con lo que promete. Entonces, para Dios, escúcheme esto, para Dios una persona así le produce náusea, ganas de vomitar, por eso Él lo dice. Pero veamos lo que dice en Primera de Reyes 18, verso 21. Es decir, que Dios sí es bueno, pero no todo es bueno. Vamos a ver lo que dice en Primera de Reyes 18, versículo 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es lo que pasa cuando la persona es tibia, no responde, porque no sabe, me iré con este o me iré con aquel, porque no se sabe definir, es lo que quiere decir la palabra tibio. No sabe si va o viene. Así que tenemos que tener cuidado con estas conductas. Y aquí el Señor nos está hablando directamente al pueblo, que es su cuerpo, la iglesia. Hay muchos hoy en día que dicen que está bien ser un cristiano, pero no fanático. Es decir, no puede ser tanto. Y entonces tenemos que tener cuidado con estas personas. ¿Es posible ser demasiado fiel? ¿Es posible amar a Dios demasiado? O sea, estas son medidas espirituales que necesitamos conocer. Ser fiel a Dios es siempre, donde quiera que estemos. Su equivocación que había dentro de este pueblo de la Odisea. Dice, él decía, soy rico. Es tremendo, hermanos, cuando el pensamiento de la persona es decir, yo soy más que aquel o mejor que aquel. Por eso dice, yo soy rico, me he enriquecido. Está mejorando mi situación económica. Son las respuestas de estas personas. De ninguna cosa tengo necesidad, todo lo tengo. Su condición verdaderamente hay que prestarle atención, porque el Señor es el que conoce nuestro interior y sabe cómo estamos. Posiblemente yo puedo engañar a otra persona o la otra persona me puede engañar a mí, pero a Dios no lo podemos engañar, porque viene la respuesta del santo y él le dice, desventurado. Esta iglesia decía, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, pero él le dice, son desventurados, desventurados. ¿Qué es un desventurado? Es una persona lisiada o lisiado. La gente tiene lástima de ellos. ¿Por qué? Porque son desventurados, es lo que significa. Miserable. Estas palabras están en los versos que leíamos de Apocalipsis 3. Miserable. A comparación con lo que pueda ser. Así es como la gente hoy en día, sin Cristo, son miserables. No le prestan atención a nada. Bien, le dice el Señor, eres pobre. Sin Cristo, nadie es rico. Sin Cristo, es pobre. Con Él dice, dejas de ser pobre porque te enriqueces espiritualmente de su palabra. Luego le dice,
ciego. Me llamó la atención porque justo en esta ciudad había una fábrica donde se fabricaba el ungüento para los ojos, el colirio. Y le dice, eres ciego. ¿Por qué? Porque eran ciegos espiritualmente hablando. Entonces, cada una de estas escrituras que están acá se refleja lo opuesto a lo que ellos hacían y decían. Ellos decían que no tenían necesidad de nada y les dice, son pobres. Les dice que estaban felices, son desventurados, le dice. Luego le dice que es ciego. No, si nosotros lo vemos. El Señor le dice, son ciegos, pero está hablando de una ceguera espiritual. Y por esta causa de esta fábrica, de esta medicina que se preparaba en ese lugar, ese ungüento, es que le dice, compra colirio para que se abran tus ojos espirituales. Luego le dice desnudo. Habían fábricas de ropas, de confecciones, pero le dice, estás desnudo. No hablando de ropa, sino espiritualmente, estás desnudo espiritualmente. Entonces, la ropa que la gente muchas veces ve en nosotros, creen que eso es lo que refleja santidad. La ropa no tiene nada que ver con santidad. Y como dije en la clase anterior, claro que hay unas éticas de cómo uno se puede vestir, pero es que la ropa no te hace santo. Son tus actitudes, tus acciones, tu conducta, tu proceder, es que va a reflejar ese nombre de ser santo. Porque que la gente cree que la ropa es lo que hace santo. No, eso no lo hace santo. Pero viene el consejo de Dios y le dice, yo te aconsejo para hacerse rico, le dice, mira, haz esto, yo te voy a aconsejar. Dios tiene algo que ofrecer al hombre. Número uno, vida eterna. Tú quieres ser rico, acércate a Dios a través de la persona de Jesucristo y vas a tener vida eterna y salvación, perdón de tus pecados. ¿Qué más riqueza queremos con esta? Pero a veces no la vemos como una riqueza, porque siempre nuestra mente, cuando se habla de riqueza, lo transferimos a las cosas materiales, pero nunca a las áreas espirituales. Y Dios está hablando con nosotros en nuestras áreas espirituales. Así que es importante entender esto. Para ser desventurado es rechazar que Dios te ofrece su salvación y tu perdón, el perdón y la vida eterna, y te vuelves un desventurado, porque bienaventurado es 3 veces feliz, pero lo contrario de bienaventurado es desventurado. Entonces vienes a ser 3 veces infeliz. ¿Por qué? Porque no quieres reconocer que verdaderamente necesitamos que sea Dios que dirija nuestras vidas. Cuando dejamos que Dios dirija nuestras vidas, cambia totalmente todo. En todo ser humano hay una riqueza interna y hay una riqueza eterna que es en la misma presencia de Dios. Habla de oro. El oro es, como se conoce, es un metal duro. Lo podemos comprar como sea la forma que lo obtengas, pero aquí lo que está probando es que vas a ser probado como el oro y se prueba con fuego. Pero lo que sí tenemos que saber es que aunque el oro es pasado por fuego, cuando sale al otro lado del fuego, no deja de ser oro, no se destruye, se mantiene siendo oro. Y eso es cuando Dios prueba nuestras vidas. Por eso es que tenemos que saber si somos fríos o si somos calientes o si somos tibios. Cuando viene la prueba y tú pasas esa prueba y sales victorioso, Dios te probó como el oro y lo puso por medio de fuego. La prueba significa fuego aquí, espiritualmente hablando. El oro es algo de gran valor. Entonces, ¿por qué le dije yo? Te aconsejo que compres oro, aunque va a ser pulido por fuego, probado por fuego, pero te aconsejo, le dice el Señor a esta iglesia. Y tú y yo somos comprados con ese metal llamado oro. Por eso, cuando yo digo esto, no es que pagó un precio monetariamente, pagó la sangre de Cristo. Esa sangre es el oro que jamás alguien pueda comprar. Pero Jesús paga ese precio con su sangre. Por eso es que Él ahora dice que nosotros somos ese oro precioso para Él, que va a pulirnos. Sí, es necesario que nos pula para que podamos
salir brillantes cuando pasa la prueba. De eso se trata. Probados por el fuego quiere decir que quita las impurezas que hay en nuestras vidas. Vestiduras, habla de vestiduras también en el capítulo 3 que leíamos. Un cambio de ropa es que Él da al hombre, es un cambio de aspecto, cambio de forma, de actitud. Significa que tus actitudes ya no son las mismas que tenías antes de venir al Señor. Entonces, cuando entendemos eso, vemos ahora que hemos venido creciendo poco a poco en este conocimiento y la gente va a ver y dirá, de ti y de mí, no somos los mismos. Hay una diferencia y tiene que haber esa diferencia. Es lo que Dios quiere hacer para con nosotros, en cada uno de aquellos que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pedro nos escribe acerca de esto. Veamos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos o revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí hay algo interesante que necesitamos prestar atención. Nos pide que seamos sumisos unos a otros. Es decir, yo debo el respeto a mi hermano en Cristo, como el hermano en Cristo me debe el respeto a mí. Que nos revistamos de humildad. La humildad no es ser tonto, no es ser bobo, sino que vivir una vida con sabiduría de Dios. Eso te hace sabio, te hace humilde. Pero entendemos muchas veces que, no, si tú te haces humilde se van a pasar por encima de ti. No, 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 no. No es a eso a lo que se refiere la Escritura. Humildad es reconocer que solamente nuestra vida debe de ser dirigida por medio del Espíritu Santo, el cual es Dios. Visión, los ojos. Aquí hablaba el Señor de que eran ciegos, espiritualmente hablando. Jesús abre los ojos a los ciegos. Lo vemos en lo literal cuando Él estuvo en su ministerio. En algunas veces tocó la vista del ciego, en otras veces juntó lodo con saliva, en otras veces solo declaró la palabra. Pero Él abre los ojos, no solamente los ojos literales, sino que abre nuestros ojos espirituales, que es lo más importante en cada uno de nosotros que nos hemos convertido en hijos del Señor. Así que es por medio del Espíritu Santo que podemos entender las cosas de Dios. No hay otra forma. Si lo queremos entender, naturalmente nos vamos a ir contra la roca y vamos a chocar. ¿Por qué? Mire lo que dice Primera de Corintios 2, versículo 14 al 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas vosotros, o nosotros, perdón, tenemos la mente de Cristo. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, lo recibimos como nuestro Salvador personal, esa mente de Cristo viene a nosotros. ¿Qué es lo que significa esto? Que el pensamiento cambia, mi actitud cambia, mi forma de proceder cambia, porque Él toma el control en nuestras vidas. Pero luego le dice, sé celoso y arrepiéntete. Aquí, celoso quiere decir que tengamos cuidado con las enseñanzas. O sea, no es que yo tenga celo por el ministerio de mi otro hermano. No, no está hablando de ese tipo de celo, aunque lo hay. Pero déjame decirte que si una persona cela el ministerio de otro, necesita arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios no nos habla de ese tipo de celo. El celo que tenemos que tener cuidado es la enseñanza. Cuando una enseñanza está basada en la palabra de Dios,
Podemos dar el visto bueno y dar un amén y decir yo estoy de acuerdo con ello. Pero si sabemos por el Espíritu que la enseñanza que está dando X persona no está basada en la palabra de Dios, yo no tengo por qué aceptarla o por qué decirle un amén. Porque entonces si lo hago, eso quiere decir que yo no conozco de la palabra de Dios y puedo caer en el error doctrinal, enseñanza equivocada. Así que necesitamos nosotros escuchar con nuestros oídos espirituales las enseñanzas. Por eso, y de nuevo lo recalco, cuán importantes son los dones espirituales dentro de la iglesia. El don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidad, don de discernimiento de espíritu, don de lengua, don de interpretación, don de sanidad, don de milagro, todos 9 dones espirituales que se necesitan mover en medio de la iglesia, no para vanagloriarse, sino para conocer lo que estamos recibiendo como enseñanza. Así que, de nuevo, aquí celoso no quiere decir que celemos las posiciones unos de los otros. No, amados hermanos. En el ministerio lo que más hay es trabajo en la obra del Señor. Así que luego le dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si celó de una manera equivocado o equivocada, necesita arrepentirse y ponerse a cuenta con Dios. Porque entonces va a haber una prosperidad espiritual en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuesta hacerlo? Claro que sí. Más cuando no se reconoce, eso es difícil. Cuando la persona no reconoce que tiene celo del ministerio de otro, es difícil trabajar porque no quiere reconocer. Pero qué lindo es. Y hoy está, al mediodía estaba escuchando a un pastor, qué lindo, cuando él escribe un libro y dentro del libro hay muchas equivocaciones, no porque él las haya dado, sino porque no tuvieron el cuidado de revisar el material. Y la imprenta cometió varios errores, dando citas bíblicas diferentes o quizás algunas anotaciones que no quería decir eso. Y él ahora lo está reconociendo y pide perdón. Qué maravilloso es ser humilde y sencillo de esa manera. ¿Por qué? Porque no, la intención no era engañar a un pueblo, dándole citas diferentes. Cuando se reconoce eso, déjeme decirle que Dios te pone en alto, porque ve que verdaderamente eres humilde, eres sencillo, y te arrepientes y pides perdón por ello. Pero cuando no lo haces, qué difícil es trabajar con personas así. Porque hay muchos que piensan que está demasiado difícil humillarse. Así creemos algunos, y me incluyo, porque a veces pensamos que yo porque tengo que humillarme. Cuando reconocemos al Señor, déjeme decirle que toda nuestra vida es humillada delante del Señor, puesta al servicio de Él. Luego viene una amenaza en el verso 19 que leíamos. Así que dice el castigo a los que Él ama. Dios, como dije, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Por eso es que Dios no tiene favoritismos, no tiene preferidos. Él no, amados hermanos, tengamos cuidado con esto, porque si fuera un Dios que tiene favoritos, entonces es un Dios injusto, pero Él no tiene favoritismos para nadie. Él dice que todos somos iguales delante del Señor. Así que debemos dar gracias a Dios por esto, porque hasta hoy el Señor nos ha guardado. Veamos Hebreos 12, versos 5 al 7. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pensemos un momento en esto, porque a veces cuando creemos que, y eso es un tema que me pidieron, que hable acerca del pueblo de Israel y el pueblo de los ismaelitas, y aún en el tiempo en que estamos en la gracia. Y la pregunta que me hacen es
si Israel es salvo por gracia o no necesita aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Está casi ya terminado el tema, pero necesito hacerle todavía otra cita bíblica para que tengamos el apoyo y podamos entender que Dios no tiene pueblos ni personas favoritos. Escuche bien esto. Dios no tiene favoritismos para nadie. O eres recto delante de Dios, o al final pasará como dice en Mateo 7, versículo 21 al 23. Muchos, al principio dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero los demás versos dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello otro, echamos fuera demonios, hablamos en lengua. Y el Señor le dice, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nos confiamos pensando que como somos favoritos de Dios, yo puedo pecar y no hay problema con Dios. Cuidado, cuidado, aquí esta carta nos revela, nos retrata y nos dice cómo debemos de conducirnos. Por eso es importante la escritura, que nos hable a nuestro espíritu. Dice, Él reprende, amados hermanos. Parece que no lo hace, pero sí lo hace. Ahora estamos en este tiempo de este virus, de esta pandemia, reprendiendo, porque todo el mundo se olvidó que Dios existe. Y ahora todo el mundo quiere de Dios. Qué bueno. Pero yo siempre he dicho, y después que pase esto, ¿cómo seguirá tu vida? ¿Volverás al camino anterior o te mantendrás en este que has tomado hoy? Servirle a Dios. Esa es la pregunta que hay. Así que Él reprende, porque para Él somos importantes. Dios, amados hermanos, lo más importante para Él es la creación del ser humano, porque Él nos ama. Por eso es que escribe todo esto para que entendamos ese grande amor que Él tiene para nosotros. Y no es que, porque como eres tibio de una vez te voy a destruir. No, si te arrepientes, entonces vuelves otra vez y te reinscribes en la lista para seguir caminando en la obra del Señor, porque de esto se trata. Porque ¿quién es aquel? Y lo vuelvo a decir, ¿quién es aquel que no peca? Todos fallamos. Pero de nuevo, lo importante no es pecar, lo importante es reconocer que fallé, que pequé, pero me arrepiento. Y me arrepiento y nunca más lo vuelvo a hacer. Eso hace la diferencia. Luego vienen las promesas, porque Dios es así. Te habla, te dice, mira, ¿de dónde has caído? Haz las primeras obras, vuélvete a la senda antigua, busca mi rostro y entonces verás que yo haré esto y da la promesa. Es una comunión con Él. En el versículo 20 de Apocalipsis 3. Es una comunión con Él. Dice, Él quiere estar con nosotros. Él quiere ser nuestro Dios. Por eso Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, estaré con Él, porque Él quiere estar con nosotros. Lo he dicho en otras ocasiones, Dios usó pasos, formas de cómo estar en medio de su pueblo. El problema es que nosotros, es que a veces no lo queremos. Queremos hacer todo a nuestra voluntad. Y se lo dije, se lo voy a repetir. Él usó pasos, habló a Moisés. Moisés le hablaba a Aarón. Aarón hablaba al pueblo, eran 3 pasos. Dios, Moisés, Aarón, al pueblo, 3 pasos. Pero luego vinieron los profetas. Los profetas recibían la palabra de Dios y el profeta se la daba al pueblo. Ya se acercó un poco más, 2 pasos. Dios, el profeta y el pueblo. Pero ¿qué nos dice en Hebreos 1, versículo 1? Dice que Dios, habiéndonos hablado de muchas formas y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días, dice el escritor, nos ha hablado por el Hijo, por el medio de Jesús. Ahora es Dios directamente con su pueblo, quiere estar con él. Y si no entendemos eso, ¿qué más queremos? Ahora vinieron estas cartas
para poder mostrarnos nuestras condiciones espirituales. De eso se tratan estas cartas, para que entendamos si verdaderamente estamos sobre la roca que se llama Cristo Jesús. De lo contrario, estaríamos haciendo como aquel que hizo su casa sobre la arena. Pero ¿qué va a pasar al final cuando vienen las tormentas, cuando viene la lluvia, cuando vienen los ventarrones, que no es otra cosa que pruebas en nuestra vida? Va a ser destruida la casa, caemos. Pero cuando nos cimentamos en la palabra de Dios, no importa lo que venga, nos vamos a mantener firmes porque sabemos en quién hemos creído. Así que, amados hermanos, es importante el privilegio de sentarse con Él en su trono. Yo sé que quizá muchos queremos estar al lado de Jesús y eso se lo pidió la mamá de 2 discípulos que andaban con Jesús y Él le dijo, mujer, no sabes lo que pide. Porque a veces queremos estar ahí junto al Señor. Y no está malo el deseo, pero es que eso Jesús mismo lo dice. No está de mí el daros esto, sino del Padre, porque Él es el que conoce nuestra vida interior. Yo puedo sentir el deseo y querer estar ahí, pero Él será el que toma la decisión. Y cuando Él toma la decisión es porque nosotros hemos cedido nuestra voluntad a la voluntad de Él. Eso nos hará diferente. Hacer el trabajo. Es más, al final dice que deberíamos de decir, siervos inútiles somos e hicimos lo único que nos pediste que hiciéramos. Así que, amados hermanos, el privilegio de sentarse con Él en su trono, Él lo ofrece a esta iglesia. Y veamos la condición como están. Hay unos que verdaderamente son fríos, que no quieren saber nada del Señor. Otros que están calientes, que sí están bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hay otros, como dice la Escritura, tibios. Y esa parte es la que necesitamos entender. Si somos tibios, necesitamos arrepentirnos y volvernos al camino de Dios. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con el Señor, meditando en su palabra? ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Yo no lo sé, tú lo sabes, pero es necesario hacerla y entendernos. ¿Cuántos años tienes de haberte convertido al Señor? Y te preguntaría hoy, ¿cuántas veces has leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? No me lo digas, no me lo escribas, tú lo sabes. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si verdaderamente eres una persona apegada al Señor o, como decía nuestra hermana Blandina en su enseñanza, u ocasionalmente. Tenemos que ser constantes. Las enseñanzas están ahí, de hombres, de mujeres, que nos hemos dejado usar por Dios para que entendamos el propósito maravilloso por el cual fuimos llamados. Es de cualquier forma tenemos que predicar. Bendito el Señor por todos aquellos que se han unido al Ministerio Internacional Las Águilas. Y vemos que unos dan algunas reflexiones, otros dan mensajes evangelísticos. En mi caso, yo doy estudios bíblicos. Mi esposa por la mañana da sus devocionales que nos sirven de alimento espiritual. Otros nos hablan de lo que es la Biblia. Entonces necesitamos conocer todo esto. Y cuando nosotros entendemos que vamos por un buen camino, no tenemos que soltar el mango del arado, como dijo Jesús. Ninguno que pone su mano sobre la base del arado mira hacia atrás ni a los lados. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un arado son aquellos que van abriendo un surco en la tierra para sembrar. Y si desviamos la mirada, se va a torcer el surco que vamos abriendo en la tierra. Esto es para aquellos que saben lo que es el campo. De igual manera es la escritura en la vida espiritual. Cuando yo pongo mi mirada en Cristo, no tengo que estar viendo qué está haciendo mi hermano, qué está haciendo mi otro hermano, si está mejor que mío. No, eso es lo de menos. Yo tengo que hacer el trabajo que el Señor me mandó a hacer. Y nunca estar celando o anhelando
lo que el otro tiene. No, hermano, esto no es batalla. Esto es servicio al Señor. Y cuando entendemos esto, déjeme decirle que Dios nos pondrá en alto. Y en esto yo lo he dicho a la congregación, a la iglesia, que nos diferenciemos donde hay una unidad en amor, de un mismo sentir, un mismo pensar, haciendo la obra para el Señor, porque no la hacemos para hombre alguno, la hacemos para Dios. Y cuando conocemos esto, déjeme decirle que los veré sentados al lado del trono de Dios. Ahí es el culminar de esta carrera, porque esto no termina hasta que la iglesia sea quitada de acá de la tierra. Por eso necesitamos ser nosotros, identificarnos con el Rey. ¿Cómo yo me puedo identificar con Él? Número uno, cuando lo reconozco como mi Señor y Salvador y que me sujeto a sus mandamientos, me sujeto a su voluntad. ¿Cuántas veces se repite solamente por repetir el Padre Nuestro y decimos hágase su voluntad en la tierra como en el cielo? Pero ¿y qué en nosotros? No, que esa voluntad se haga en mí. Eso es lo que yo necesito, que la voluntad que esté en el cielo, que es obediencia total, yo la tenga aquí en la tierra. Y cuando yo hago eso, entonces yo tengo esta identificación con el que yo he declarado que es mi Rey, llamado Jesús de Nazaret. Compartir su reino. ¿Qué es compartir su reino? Hablarles a otros del Evangelio de Jesucristo. Me gocé cuando mi esposa, conversando ayer en la oficina con una hermana, le dice que el hijo está yendo a predicar a las calles. Gloria a Dios por ello. Y de nuevo, le digo, hay que tener cuidado porque lo que está pasando hoy en día es delicado porque es un virus que no se ve. Entonces necesitamos también ser sabios. Podemos ir, podemos llevar el Evangelio de Jesucristo, pero guardando la distancia también. ¿Por qué? Porque sería imprudente. Si estoy sano o estás sana, ir a contaminarte. No creo que Dios quiera eso para cada uno de nosotros, sino que nos da la sabiduría para que compartamos su reino. Cada vez que usted se pone delante de una cámara, que hoy lo estamos haciendo a través de este medio, usted está compartiendo el Evangelio del reino del Señor. Y eso es lo que Él quiere. ¿Por qué? Como dice, para todo aquel que venza. Si tú vences, entonces dice al final la Escritura que tendrás la recompensa. Y para concluir, vale la pena esforzarse y ser fiel. Hay pocos que llegan al final. Déjeme decirle que muchos han caído en este caminar y a manera de testimonio, siempre he dicho, le doy gracias a Dios por mi esposa, por mis hijos, especialmente también, porque ellos me ayudaron a levantarme de la caída que tuve. Y por eso todavía estoy acá al frente, llevando esta bendita palabra. Pero alguien me dijo una vez, de esas caídas nadie se levanta. Pero digo para la gloria de Dios, el Señor me levantó, me restauró. Y por eso ahora puedo enseñarte esto, porque lo aprendí con dolor, porque jamás pensé que llegara a bajar tan profundo. Pero Dios, en su misericordia, me sacó del lodo cenagoso donde estaba. Y por eso ahora te hablo como te hablo, con amor, porque lo he vivido. No juzgo a nadie, ni condeno a nadie, porque el Señor no nos ha dado ese privilegio. Al final, sí, la iglesia juzgará, dice la Escritura en Primera de Corintios, pero por hoy no tenemos este privilegio, ese lo tiene solamente Dios. Él es el único que juzga. A nosotros no, lo único que nos queda es compartir este evangelio del reino, para que muchos vengan al conocimiento de Él y salgan quizás de ser frío, que no les interesaba nada el cristianismo. Esta palabra te ayudará, te restaurará
te levantará y te hará una nueva criatura. Si eres caliente, gloria a Dios por ello. Mantente así, sirviéndole al Señor. Pero si eres tibio, entonces yo te aconsejo, como dice el Señor en su palabra, que de él compres oro fino, que compres colirio, que te arrepientas, que te vuelvas al Señor. Entonces verás la diferencia en tu vida. Pero si llegas tibio hasta el día que te toque presentarte delante del Señor, Él dice en su palabra que te vomitará y no quisiera eso para ti. Por eso el Señor me permitió que trajera la enseñanza de estas 7 iglesias del Asia Menor, pero para que nos veamos nosotros mismos retratados en ella y nosotros poder cuidar nuestras áreas espirituales, porque todos a veces fallamos, si no es siempre. Pero déjeme decirle que si nos arrepentimos, Dios en su misericordia nos enseña a que sigamos adelante. Esto es lo que concierne, como dije, a las iglesias del Apocalipsis. Con esta sencillez que lo he hecho, explicando cada una de ellas, Dios quiere que usted y yo, nuestra vida sea bendecida para honrar su nombre, que sepamos dónde estamos. En la clase anterior se lo dije, no todo lo que brilla es oro. No todos aquellos que se paran tras un púlpito tienen una enseñanza sana. Pueden hablar de Cristo, pero veamos los resultados, sus vidas, sus conductas, su proceder. Por eso es importante que la enseñanza venga de la palabra de Dios. Es lo que Él nos enseña. Porque es terrible cuando alguien te dice, Dios me dijo, y Dios quizá no le ha dicho nada, y caes en la manipulación que el enemigo tiene en una labia terrible para enredarte, que Dios nos guarde de ello. Si el Señor a mí no me ha dicho que yo te diga que Él me dijo, mejor no abro mi boca. ¿Por qué? Porque entonces estaría en contra del segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y muchos han caído en esa trampa y no se han dado cuenta que están infringiendo el mandamiento de Dios. Todo esto que yo te he enseñado lo he sacado de la Santa Biblia, Reina Valera 1960. Hay algunos que están hablando en mal de esta Biblia. Yo oro por ellos y pido a mi Dios que tenga misericordia de ellos, porque muchas veces queremos que la Biblia se ajuste a mi pensar, a mi manera, y no mi persona se ajuste a lo que la Biblia nos enseña. Así que, amados hermanos, para concluir, Apocalipsis 22, verso 17, en adelante dice así, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de la profecía, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Verso 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias, amado hermano y amigo, que prestaste atención a estas enseñanzas que están desde la 1 a la 7, están grabadas. Tú puedes tomar apuntes, puedes escucharlas y de nuevo volverlas a escuchar si en tu corazón lo sientes hacer para que saques todos los versículos que están escritos, fueron dados por el Señor y los puse, los plasmé acá para que la enseñanza sea clara. Yo no te he explicado nada de mis pensar, de mi forma de entender, sino lo que el Señor dice en su palabra. El mensaje se dijo de la misma palabra, todos los versículos, es Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Por eso quise traer esta enseñanza.
Quizá de mañana para allá, si el Señor no ha venido, habrán otros tipos de enseñanza, pero necesitamos conocer. Como te dije, doy estudios bíblicos. Y cuando digo estudios bíblicos es porque va a venir de la Biblia, no mis pensamientos, no lo que yo pienso, no mi opinión, que Dios nos guarde de ello. Necesitamos entregar al pueblo una enseñanza sana para que crezca sana y sano y saludable espiritualmente hablando. Dios te bendiga. Dios le guarde a todos aquellos que día tras día se conectan a los diferentes horarios que tenemos. A las 10 de la mañana, ustedes, perdón, a las 3 de la tarde, como saben, está nuestra hermana pastora Anita con su tema. A las 8 de la mañana, mi amada esposa con sus devocionales. Los sábados están los jóvenes, gloria a Dios por ellos, porque los veré desarrollarse. Así comenzamos. Todos tenemos un inicio. No es que nacemos ya sabiéndolo todo, no, lo aprendemos en el caminar. Luego tenemos a nuestro amado pastor también, Manuel, a las 7 de la noche. Nuestras hermanas los sábados, como dije, están a las 10:30 de la mañana, los jóvenes dando sus devocionales, sus enseñanzas también. El día martes tenemos a los líderes en la iglesia dando de igual manera enseñanzas de la palabra. Todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Aquí nadie se lleva ninguna elogio ni nada. Todo lo hacemos para Dios. Él es el único que se lleva toda la gloria y toda la honra. Y amados hermanos, háganlo, porque sé lo que les digo. Tendremos nuestra recompensa cuando lleguemos delante del Señor. Uno nos iremos antes, si es que el rapto de la iglesia no viene, pero si viene el rapto de la iglesia, nos iremos todos juntos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza y esperanza, dice el Señor. Así que, amados hermanos, Dios me lo bendiga una vez más y continuamos hasta que el Señor diga, ya no quiero que sigan usando estos medios, Dios usará otra forma para hacerlo. Así que manténganos en sus oraciones porque las necesitamos, así como yo los mantengo, mi esposa en oración a ustedes, que toda la honra y la gloria es de nuestro Dios. Oramos, Padre eterno y santo, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, he dado tu palabra a tu pueblo, Señor, y cada una de estas enseñanzas, mi Señor, que han quedado grabadas a través del Internet, Señor, te pido, Padre Santo, que en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, cada vez que alguien entre, Señor, a ver este estudio, tú te glorifiques en su vida y que hable, Señor, a través de cada una de mis palabras que salieron de mi boca, Señor, usando tu bendita palabra, sean guiados con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y de nuevo, Señor amado, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.